tuvieras que hacer tu proceso de preparación, de cómo piensas las preguntas y cómo piensas o cómo es tu concepción de la entrevista o de la conversación ante la gente, ¿cómo sería? Pues primero que nada me limito temporalmente la cantidad de tiempo que le voy a invertir a un invitado, porque si no, a la chingada me investigo 3 días a la persona y no está sano. Entonces lo que hago es 2 horas. 2 horas es mi tiempo, es el sweet spot de la cantidad de tiempo que yo investigo a una persona. Y usualmente son 2 horas antes de que la persona llegue. Si tengo un invitado a las 5, de 3 a 5. Como examen, ¿no? De que vomitas, te metes todo a la cabeza. Y desde que estaba en carrera era así, güey. O sea, por eso digo que el podcast me recuerda mucho a la vida académica, porque la neta, a mí, o sea, me iba bien en la escuela, pero en los exámenes finales siempre la rompía porque aprendía todo en las últimas 2 horas y siempre a 2 horas. 2 horas antes aprendo todo. Entonces, por ejemplo, si tengo un invitado a las 5, a las 3 me pongo a ver videos, abro un chingo de entrevistas, pongo en velocidad en 2 todo. Siempre. Y consumo, güey. Y empiezo a notar frasecitas. ¿En qué te fijas? Ajá. Pues frases que me llaman la atención. Normalmente, y esto es un gran consejo para toda la gente que hace entrevistas, para que la entrevista no se vuelva muy repetitiva, yo parto de la respuesta de la persona a una pregunta que siempre le hacen. Por ejemplo, si te preguntan, oye, ¿cómo fue tu infancia? Y yo sé que la infancia de esa persona es, no, pues mi papá me pegaba. Digo, no, sí. Le digo, oye, ¿cómo sintió que tu papá te pegara? O sea, parto de la respuesta de una pregunta muy cliché. Sí. O a lo mejor estuvo muy oscura esa no, pero sí, pero te entiendo. Entonces ahí incluso la persona dice, ok, estoy en territorio nuevo, y eso vuelve interesante la conversación. Okay. Entonces anoto esas frasecitas. En lugar de anotar preguntas, anoto. Mi papá no me llevaba muy bien con mi papá, entonces empiezo. ¿Y qué más? Pues de repente, nomás así. O sea, haces eso, pero y luego, oye, ya va a llegar el invitado, cierras tu libreta, la tienes enfrente, sí. Durante la conversación. Y luego es picarle run y empezar a ejecutar todo el material que tengo. La persona empieza a hablar. Y la neta, intento no voltear a la libreta casi nunca, güey. Cuando escucho una palabra que me gusta, anoto esa palabrita para poder conectar yo con un tema que a lo mejor no tenía aquí puesto. Se vuelve un proceso de ejecución y es como un flow. Es un estado de flow, pero la seguridad de ese flow nace de que hiciste la tarea. Y eso me pasaba en examen. O sea, para mí eso es también la vida académica. ¿Y te pasa de repente algún invitado, te ha pasado que te cambie la jugada por completo o te haga sentir esas que dices, ok, en 10 minutos ya estoy con madre, y que de pronto nomás no, y nomás no, y nomás no? ¿Nunca te ha pasado? Sí, pero pues ahí me hago el protagonista del podcast, pues sí, güey. O sea, si de repente invito a alguien y sus respuestas son puros monosilábicos, que la neta no me ha pasado muchos, yo creo que me ha pasado contadas veces eso, pues me vuelvo protagonista. Yo digo, bueno, pues esto es un anuncio a mi libro, o sea, no sé, pues empiezo a hablar yo. Si no... Pero no te empiezas o sea, no te pasa el proceso de puta, esto no está jalando, o este güey nomás no me da, o esta persona como que no le caí bien, y entonces no te entra ese discurso en la mente que te distraiga. No, porque pues no, güey, la neta estoy invitando a la persona con la mejor de las intenciones. Yo soy bien respetuoso con las carreras de las personas que tengo enfrente, entonces yo no tengo razón para pensar que le estoy faltando el respeto a la persona, porque la neta o sea, yo me clavo a investigarlos y quiero hacer una plática bien chingona. Entonces, nunca me ha pasado así, es seguro que no mames, a lo mejor le cago, no, nunca. Pero, y tampoco, es raro que pasen como que estas entrevistas monosilábicas, porque intento llegar a territorios nuevos, o no sé, no me ha tocado, a lo mejor me pasa, y pues va a ser una buena pieza de entretenimiento, a ver cómo reacciona. Me ha tocado un par de veces.